Ecos del Magisterio presenta el editorial. Buenos días para todas y para todos. Creo que a días de cerrar nuestro periodo presidencial, este evento se constituye no solamente como el broche de oro con el que uno puede cerrar una gestión, sino la puerta de oro con la que iniciamos un periodo de 10 años de un nuevo capítulo en una lucha histórica que ha sido concebir la educación como un derecho fundamental, aun cuando, y yo no soy abogado, pero siento que hay unas contradicciones en la arquitectura normativa del país, ¿cómo se dice? Dubitativa en ser totalmente certera frente a decir sí, la educación es un derecho. Y aun cuando la Constitución lo menciona, pues sigue siendo una lucha que incluso ha dejado en las calles a múltiples víctimas simplemente por elevar su voz, por elevar su grito y decirlo y exigirlo. No sé si esto es simplemente un saludo o puedo dar ya una intervención. No, puedes saludar la intervención y Listo. también y comentarlo. Listo. Porque siento que en esa lucha en la que nos hemos encontrado muchos y muchas aquí presentes con el profesor Choachí en distintos espacios, con los compañeros y compañeras de los movimientos estudiantiles, pues hacía falta una planificación. Las políticas públicas se planifican, los derechos se planifican, los derechos no caen del cielo como el maná. Los derechos, además de lucharse, tienen que planificarse. Y la planificación, a su vez, no puede ser el ejercicio que se haga en un escritorio desde Bogotá, casi que adivinando cómo son las lógicas territoriales y adivinando bajo el rótulo de tecnócratas centralistas cómo debe entonces garantizarse un derecho a partir de la construcción de políticas públicas. Por eso este plan decenal, lo más importante y lo más interesante que tiene es su propia legitimidad. El hecho de que haya sido una construcción colectiva con la presencia de 90 secretarías de educación y la participación, no solamente presencia, sino participación activa, de más de 5.000 establecimientos educativos, de 60 universidades públicas y privadas, de 50 organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el derecho a la educación, que contó además con la participación del movimiento estudiantil, profesoral, y que en sus ires y venires, como es natural, con múltiples contradicciones, con múltiples discusiones, hayamos logrado después de un año un documento con 3 ejes que son esenciales para que en los próximos 10 años podamos decir sin titubeos: Colombia ha logrado que la educación sea un derecho y un derecho fundamental. Y se va a compasar, por supuesto, con iniciativas parlamentarias. Una de ellas ya la logramos, la reforma a la Ley 30 en los artículos 86 y 87, que cambia el esquema de financiación de las universidades públicas. El segundo de ellos lo vamos a dejar radicado este 20 de julio y les doy la primicia. Vamos a dejar radicado un proyecto de ley que definitivamente eleve la educación al grado de derecho fundamental y punto. Y que no haya más titubeos. Pero además, con esquemas normativos más allá de lo legislativo. Y es que anuncio además que esta semana dejaremos firmada la resolución que deja reglamentada la existencia y la importancia de la comisión mixta que acompañó la construcción de este plan decenal. Comisión mixta que tiene funciones de acompañamiento, de seguimiento y de monitoreo a la implementación.
Porque la planificación popular, la planificación colectiva, se convierte en sí misma en un mandato popular. Y por lo tanto, ahora que me preguntaban, preocupados, legítimamente preocupadas y preocupados por la implementación de este plan en los próximos gobiernos, pues entonces nos corresponderá seguir luchándolo, seguir avanzando en su implementación, pero sobre todo seguir acompañando desde el espacio de la Comisión Mixta el ejercicio que le corresponde a la sociedad civil y el deber y la obligación que le corresponden a los gobiernos nacionales y territoriales, la implementación del mismo. Tiene tres ejes fundamentales que para mí tienen que enarbolar no solamente el trabajo de la Comisión Mixta, sino la discusión popular y la discusión en la calle y en cualquier tipo de escenario cuando hablemos de educación. El primero de ello puede sonar una frase de cajón, y suena a frase de cajón, pero tiene una connotación fundamental, y es que la educación es un derecho, y soy redundante en decirlo y voy a seguir siendo redundante. La educación como derecho, es el primer eje, y una frase de cajón que se convierte en un trazado, en una hoja de ruta que a partir de las diversas estrategias aquí constituidas, pues tiene que avanzar sobre algo tan sencillo como fundamental, que un derecho no se le niega a ningún ser humano, ni por su condición social, ni por su origen, ni por su color de piel, ni por sus preferencias sexuales, ni por nada, ni por su nacionalidad. Por el simple hecho de ser humano, de existir, de tener la condición ciudadana, pues el derecho tiene que garantizarse. El segundo eje es que el conocimiento sea la herramienta fundamental para la transformación social y territorial. Y aquí está implícita un cambio cultural, que la educación deje de ser percibida como aquello a lo que tengo que acceder para transformar mis pretensiones particulares, y en muchos casos nos lo han dicho, mucha gente, padres de familia, repiten constantemente: la educación es la mejor herencia que le puedo dejar a mi hijo o a mi hija, y que repiten constantemente: mi hijo estudie para ser alguien en la vida, y hay una cultura individualizada de la educación. Y cómo transformamos la cultura popular colombiana para que la educación entonces se entienda como una herramienta de transformación colectiva, que sí, por supuesto, satisface pretensiones personales, claro, que el agrado de acceder al conocimiento, pero además el agrado de encontrarme con mis pares, con la comunidad, de tejer comunidad, asociaciones comunitarias, para que la educación con pertinencia territorial, con cambios curriculares, sea la base fundamental para las transformaciones sociales. Y asimismo entonces podamos comprender que la educación debe ser integral y que no solamente nos tenemos que formar en el saber, sino también en el ser. Formar el cerebro y el espíritu, y la educación como la herramienta para lograrlo. Y el tercero, que es transversal y que también hace parte del sentido común, y es que tenemos que construir los esquemas financieros para lograrlos. Los derechos cuestan, y cuestan mucho, y que hoy Colombia, por primera vez en su historia, tenga en el presupuesto general de la nación la partida más alta destinada a la educación, es porque entendemos la educación como derecho. Es porque sabemos que los derechos cuestan, y es porque sabemos la responsabilidad y la deuda histórica que tenemos con la sociedad colombiana. Por primera vez, la educación supera, en el marco fiscal y en el marco presupuestal de la nación, la educación supera el presupuesto de la guerra, y eso es un deber moral que todo gobierno debe tener y toda sociedad debe tener cuando entiende la educación como está suscrita en este plan. Pero esos esquemas financieros necesitan una sostenibilidad y no pueden depender de la voluntad política de los gobernantes de turno. Por lo tanto, la planificación debe tener las posibilidades, o los ejercicios de planificación deben tener las posibilidades de tener incidencia en
en el diseño de los esquemas financieros nacionales y locales. Y por último, debo decir con toda sinceridad, con inmenso respeto y con inmenso cariño, que este plan decenal debe toda mi gratitud a los movimientos sociales, a las y los maestros, a la pertinencia con la que han participado en su diseño, a la dignificación laboral docente que también está constituida acá y que es una deuda que empezamos a saldar y que estamos saldando y que tenemos que seguir saldando. Mi gratitud a los rectores, las rectoras, pero sobre todo a la juventud colombiana que jamás ha declinado en su anhelo de que la universidad pública, el colegio público o privado sean espacios de discusión y de construcción de conciencia crítica, de conciencia colectiva para transformar este país, este hermoso país que está destinado a salir definitivamente de esos deshonrosos lugares de la inequidad social y de la desigualdad económica, y que entienden que es a través de la educación, el más hermoso de todos los derechos, el camino para lograrlo. A todas y a todos ustedes, mi inmensa gratitud. Nos vamos del Gobierno Nacional, me voy del Ministerio de Educación Nacional, pero jamás abandonaremos esta hermosa lucha y nos seguiremos encontrando en donde sea y en los espacios donde haya que encontrarnos para la materialización de este plan decenal, que es una deuda que empieza a saldarse y es la hoja de ruta que debemos tener como sociedad para engrandecer el país de la belleza. Gracias a todas y a todos.